están diciendo, mire, es que Nicolás le están queriendo quitar valor a Nicolás en la campaña, pero resulta, Carlos Alonso, que Nicolás sí era muy importante en la campaña. Ayer rescatamos unos apartes de los Petrovideos y en los Petrovideos, que recuerde que esto fue en junio del año pasado, cuando faltaban solo 10 días para las elecciones, hay un fragmento donde están entre otros los asesores, está Verónica Alcocer, está el candidato Gustavo Petro, está Armando Benedetti y empiezan a discutir que hay que cambiar a la persona que está en comunicaciones y que esa persona, dicen ahí, la paga y a todo el equipo de comunicaciones de la campaña, Cristian Daes, el empresario de la costa. Y cuando están hablando de que hay que salir de la señora, pero que el empresario siga pagando a quien llegue, dice, ¿a quién ponemos a que hable con el empresario? Y el presidente hoy, que en ese momento era candidato, dice, Nicolás, hay que decirle a Nicolás, y habla de mi hijo que vaya. Es decir, a él sí le ponían tareas importantes, él sí tenía misiones importantes en la campaña, y él fue encargado con Benedetti, digámoslo así, de asumir todo lo que ocurrió en la campaña en la costa Caribe. Es que esto unido a los audios de Armando Benedetti, pues es que muchas cosas empiezan a quedar claras. Mira, Vicky, yo escribí antes de esa columna, de la columna del domingo que estamos conversando, 8 días antes, yo escribí una columna porque acababan de detener a Nicolás Petro. Y yo escribí esa columna con un profundo dolor, inclusive le digo, termino esa columna diciéndole a Nicolás Petro, yo sé la dificultad, el momento difícil que estaba viviendo, pero en la mitad de la selva, en la mitad de la celda y de la noche, siempre hay un Jesús con los brazos abiertos. Porque es que a mí, cuando vi el tema y vi la actitud de Gustavo Petro con su hijo en medio de este problema, yo me acordé exactamente y lo escribí de ese fragmento de los Petrovideos que mencionas. Y hay una cosa que es evidente. Nicolás Petro estaba atendiendo orientaciones de su padre. Es decir, ¿cómo es? A mí no me cupo en la cabeza. Yo me imagino el dolor de ese muchacho. Resulta que estaba preso por las cosas que el papá lo mandó a hacer. Y resulta que lo deja tirado en la mitad del camino. Es decir, lo mínimamente, él hubiera debido decir, sáquenme a mi muchacho ahí, yo respondo por todo. Carajo, traicionó a su hijo en unas cosas que él lo mandó a hacer. Porque es que, bueno, después hablamos del otro eje que es, a mi juicio, el más importante, pero desde el punto de vista humano, a mí me parece que no solamente, es decir, con la razón o sin ella, un padre, por lo menos en nuestra cultura, protege a su hijo y no se lo tira a la jauría. Y la semana pasada, aquí en entrevista con Semana, el hermano del presidente sí reconoció y dijo que Nicolás sí jugó un papel fundamental y muy importante en la campaña Petro y allá en la costa. Y lo dice el propio hermano del presidente, nos lo dijo acá. Por favor, Jairo, si es que el muchacho había sido candidato a la gobernación de Atlántico. Claro, y su papá había recomendado que votaran por él, encontré los trinos en ese momento. No, si es que no solamente había sido candidato a la gobernación del Atlántico, había sido el candidato de Petro a la gobernación del Atlántico. El candidato a la gobernación del Atlántico, que era una especie, y el Atlántico como una especie de las capitales electorales del petrismo. Entonces, no solamente existe, digamos, la deslealtad desde el punto de vista de haber dejado tirado a su hijo en medio de la dificultad jurídica, sino de haberlo dejado tirado en las dificultades jurídicas que el muchacho hizo cumpliendo órdenes de su papá.